Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro canal de asesoría educacional. Quiero comenzar este video de una manera un poco diferente. Hace poco recibí un comentario que me hizo reflexionar y que agradezco mucho. Alguien dijo que uno de mis videos era poco útil y que parecía que solo repetía lo que encuentras en cualquier libro sin ejemplos prácticos. Primero que todo, quiero agradecer de verdad este tipo de comentarios. Los veo como una oportunidad para mejorar y conectar mejor con todos ustedes, los investigadores, estudiantes y académicos que están aquí porque buscan contenido práctico y aplicable. Así que gracias por tu sinceridad. Me puse a pensar. A veces en nuestros intentos de cubrir la teoría de manera clara, podemos dejar de lado lo que más importa, cómo aplicar todo en situaciones reales. Y estoy de acuerdo, a veces leer la teoría es como escuchar lo mismo que ya hemos leído en cualquier libro académico. Pero, ¿qué podemos hacer diferente? ¿Cómo podemos realmente hacer que el contenido sea más útil y aplicable? Así que hoy vamos a cambiar el enfoque. Vamos a hablar sobre cómo aplicar todo lo que hemos visto en nuestras investigaciones, con ejemplos prácticos y casos reales que puedas replicar. Porque al final de eso se trata, hacer que la teoría se convierta en acción. Hola, bienvenido o bienvenida a nuestro canal de YouTube de Asesoría Educacional. Y suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video de nuestra serie. Y vamos a comenzar. Por ejemplo, muchos de ustedes, al igual que yo, han trabajado con datos donde los resultados no son tan evidentes. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a tomar un conjunto de datos reales para ver cómo aplicar las medidas de dispersión que mencionamos en el video anterior. Primero, veamos cómo calcular e interpretar estos resultados, pero no solo por el número. Vamos a ver qué significan estos resultados y cómo podemos usarlos en nuestras decisiones investigativas. Así, puedes conectar tus datos con tus respuestas que realmente te acerquen a tu objetivo final. Este es un ejemplo con el que quizás te identifiques si estás en la fase de titulación o si estás llevando a cabo una investigación académica. Y sí, esto no es solo teoría, es cómo puedes usar estos conceptos para entender la historia que cuentan tus datos. Vamos a aplicar Excel para nuestro ejemplo práctico. Supongamos que tienes un grupo de 15 estudiantes de diferentes edades y además estás midiendo sus puntajes en un examen. Estos datos te servirán para aplicar cálculos de medida de dispersión y también para interpretarlos en el contexto de tu investigación. Vamos a calcular el rango. Nos posicionamos en el lugar donde queremos obtener el resultado y según la fórmula el rango es el máximo menos el mínimo. Escribimos igual, escogemos la función máximo de Excel, damos doble clic, abrimos paréntesis y escogemos nuestro rango de edades. Cerramos paréntesis, menos, escogemos la función mínimo de Excel, abrimos paréntesis y seleccionamos nuestro rango de edades. Cerramos paréntesis y damos Enter. Vamos a centrar estas celdas para que se vea mejor el resultado. Ahora vamos a calcular el rango del puntaje de los exámenes. Igual aplicamos la fórmula o podemos seleccionar esta fórmula y arrastrarla. Como podemos ver, el rango de edades es de 6 años. El rango nos indica que la diferencia entre el estudiante más joven de 20 años y el más viejo de 26 años es de 6 años. Esto nos da una idea rápida de la amplitud de las edades dentro del grupo, pero no nos dice cómo están distribuidas sus edades dentro de ese rango, solo refleja la diferencia máxima. En el caso del rango del puntaje de exámenes, esto significa que el puntaje más bajo del examen fue de 76 y el más alto fue de 91, una diferencia de 15 puntos. El rango es útil para obtener una idea rápida de cuán dispersos están los puntajes, pero no nos dice mucho sobre cómo están distribuidos entre el mínimo y el máximo. Dos estudiantes podrían haber obtenido puntajes muy cercanos al mínimo o al máximo, pero el rango no lo captura. Vamos a calcular ahora la medida de dispersión, desviación estándar. Para esto utilizamos la función de Excel, escribimos igual, escogemos la función desviación estándar, damos doble clic en ella, seleccionamos nuestros datos de las edades, cerramos paréntesis
y damos Enter. Ahora seleccionamos el resultado de la fórmula de la desviación, arrastramos hacia la columna del puntaje del examen para que nos calcule por la misma fórmula la desviación estándar del puntaje. La desviación estándar nos dice cuánto varían las edades respecto a la media. Una desviación estándar de 1,88 años indica que en promedio las edades se desvían aproximando en este caso por exceso, porque es 1,88, se desvían aproximadamente 2 años de la media de las edades del grupo. Si la desviación estándar es baja, significa que la mayoría de los estudiantes tienen edades cercanas a la media. Si fuera más alta, implicaría que hay más dispersión entre las edades. Ahora, en el caso del puntaje de los exámenes, una desviación estándar de 4.87 puntos nos indica que los puntajes del examen se desvían un promedio de 5 puntos si aproximamos por exceso respecto a la media de los puntajes. En este caso, una desviación estándar más alta nos muestra que los puntajes varían considerablemente entre los estudiantes. Si la desviación estándar fuera cercana a 0, los estudiantes habrían obtenido puntajes muy similares. Vamos a calcular ahora la varianza. Para esto utilizamos la función de Excel. Escribimos igual, escogemos la función de la varianza, damos doble clic, seleccionamos el conjunto de datos de las edades, cerramos paréntesis y damos Enter. Luego arrastramos esta fórmula a la columna de los puntajes y tenemos la varianza para las edades y para los puntajes en los exámenes. La varianza es el cuadrado de la desviación estándar y se expresa en unidades cuadradas. En este caso, la varianza de 3.30 años cuadrados nos dice cuánta dispersión hay en las edades, pero debido a que está en unidades cuadradas, es menos intuitiva que la desviación estándar. La varianza es útil para comparar la dispersión en los distintos grupos, pero para una interpretación más directa preferimos usar la desviación estándar. La varianza de 22.22 puntos cuadrados nos indica la dispersión de los puntajes respecto a la media. Aunque es un valor numérico útil, nuevamente, por estar en unidades cuadradas, no resulta tan fácil de interpretar directamente. Para esto, la desviación estándar es más apropiada, ya que está en las mismas unidades que los puntajes originales, o sea, los puntos alcanzados en el examen. Con estos cálculos podemos obtener una visión más profunda de cómo se comportan nuestros datos en este conjunto. El rango nos da una idea rápida de la diferencia máxima entre los valores, pero no nos dice nada sobre la distribución de los mismos. La desviación estándar nos permite ver cuánto varían nuestros datos respecto a la media de manera más detallada, lo que es útil para entender si los valores están cercanos o muy dispersos. Finalmente, la varianza nos da una visión similar, pero al estar expresada en unidades cuadradas, preferimos la desviación estándar para facilitar la interpretación. Aplicando estos conceptos a nuestra investigación, podemos evaluar mejor los datos y tomar decisiones más informadas sobre nuestras conclusiones. Ahora bien, quiero abrir este espacio a un debate. Quiero escuchar más de ti. ¿Qué otros ejemplos reales te gustaría ver? ¿Cómo aplicas tú las medidas de dispersión en tus propios proyectos? Comparte tus experiencias y comentarios abajo, porque juntos podemos aprender y hacer que este espacio sea más enriquecedor para todos. Así que, en lugar de quedarnos solo con la teoría, te invito a que juntos pasemos a la práctica real. Recuerda, los números no son solo números, son la clave para que entiendas mejor tu investigación. Espero que este enfoque más práctico sea útil para ti, y si tienes más ideas, déjalas en los comentarios. Si te ha parecido útil este enfoque, no olvides suscribirte y darle a la campanita, para que no te pierdas los próximos videos, donde trataremos más casos prácticos y ejemplos aplicables. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ser parte de esta comunidad de aprendizaje.